Bienvenidos. Hoy tenemos un análisis bastante profundo de una fuente muy especial, un sermón de Alex Chiang. Ajá. El contexto es importante. Esto fue el 12 de septiembre de 2025, justo después del evento Predicación Transformadora aquí en Medellín. Sí, un evento clave, organizado por Lanham Colombia y la FUSBE, ¿verdad? El tema de ese año fue el Mesías y los mesianismos. Exacto. Y esta sesión del 12 era para los semilleros, estos predicadores emergentes. Bueno, la idea es extraer lo clave del sermón de Chiang. Él usó a Jeremías para hablar del llamado, sobre todo en crisis y sintiéndose, pues, insuficiente. Ok, vamos a desentrañar esto. Un tema potente, sin duda. Toca fibras muy sensibles, ¿no? El llamado, la respuesta divina a las crisis. ¿Cómo se forma alguien que comunica? Un mensaje así. Lo interesante va a ser ver cómo Chiang une esa historia bíblica, antigua, con los retos de hoy para estos jóvenes. Justamente, Chiang nos lleva directo a Jeremías 1 y nos recuerda que ese llamado no fue en un momento cualquiera, ¿eh? Era una crisis tremenda para Israel, la previa al exilio. Claro, el contexto lo es todo ahí. Chiang usa palabras fuertes, habla de hecatombe nacional, de algo traumático. Y sobre ese fondo tan oscuro, lanza su idea central. En tiempos de crisis, la respuesta de Dios casi siempre es: Dios levanta un predicador. Uf, esa es una afirmación con mucho peso. Pone al predicador no como alguien que comenta la crisis desde afuera, sino como parte activa, ¿no? Como un instrumento en la respuesta divina. No solo habla sobre la situación. Exacto, sino que es levantado para la situación. Y Chiang no lo deja ahí flotando, ¿sabes? Lo aterriza directamente en su audiencia, en los semilleros. Les dice así, textual: la respuesta de Dios a la crisis que vive Colombia son ustedes. Cada uno de ustedes son la respuesta. Imagínate escuchar eso. Redefine por completo su vocación. Les da una responsabilidad. Bueno, que va mucho más allá de preparar un sermón bueno para el domingo. Totalmente. Lo fascinante es cómo se recalibra ese rol, ¿no? Ya no es solo enseñar dentro de la iglesia, es ser parte de una intervención divina a nivel social, casi nacional. Es una carga, claro, pero también un honor tremendo. Ser visto como la respuesta de Dios cambia tu autopercepción. Totalmente de acuerdo. Y siguiendo con Jeremías 1, Chiang entonces contrasta muy fuerte la visión de Dios y la del humano ante el llamado. Por un lado, la seguridad total de Dios. Cita el versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Desde la perspectiva divino, cero dudas. La elección está hecha antes de nacer. Es una soberanía radical sobre la vida de Jeremías. Exacto. Pero aquí viene lo interesante. Frente a esa certeza divina, ¿cómo reacciona Jeremías? Justo lo opuesto. Duda, se siente totalmente incapaz, dice en el verso 6. Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. El clásico no puedo. Y es notable que Chiang aquí se muestra vulnerable. Admite que él mismo conecta con esa duda, que a veces cuestiona su llamado porque no fue algo tan audible como lo de Jeremías. Esa tensión es central en el análisis de Chiang, y de hecho, es un patrón que vemos mucho en la Biblia, ¿no? La certeza de Dios chocando con la inseguridad humana. Parece parte del plan, no un error. De hecho, Chiang lo lleva más allá. Parafrasea lo que Dios le diría a Jeremías de una forma muy gráfica. Jeremías, mira, no hay nada, absolutamente nada, que tú puedas hacer para evitar ser un profeta. La única manera es no haber nacido. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Subraya que el llamado es ineludible, como si estuviera en su ADN. Y esto nos lleva a una de las ideas más contraintuitivas de Chiang. Se pregunta, ¿por qué Dios escogería a alguien que activamente dice, no sé, no puedo? Claro, ¿cuál es la lógica divina ahí? Y su conclusión sorprende. Quizás Dios no lo llama a pesar de su no sé hablar, sino precisamente por eso. Chiang sugiere que Dios llama a un profeta escéptico, alguien consciente de sus límites. O sea que Dios no busca al que ya se cree experto y autosuficiente. Exacto. El argumento es que esa admisión de no saber es clave. Chiang dice, esa conciencia de no saber nos hace enseñables.
La incapacidad percibida abre la puerta a la dependencia, al aprendizaje. Y eso choca con nuestra lógica humana, ¿verdad? Que buscaríamos al más elocuente, al más seguro. Chang dice, no, Dios prioriza la dependencia, la maleabilidad. Y ahí conecta con lo de la escuelita de Langham. Sí, la escuelita, no la escuela. Exacto. Evoca esa actitud de niño, dispuesto a aprender, una cualidad que, advierte Xiang, los que ya tienen experiencia corren el riesgo de perder. Así que la base del llamado no es la capacidad que ya tienes, sino esa apertura a ser formado. Y esta tensión entre el llamado y la fragilidad humana, para Chang no es solo teoría. Él lo conecta muy directamente con su propia vida, con sus experiencias más duras. Ajá. Él comparte cosas muy personales. Sí, habla de haber tenido polio a los 10 meses, del divorcio brutal de sus padres, de un desamor juvenil que lo destrozó. Son heridas profundas, experiencias difíciles de verdad, claro. Y lo impactante es cómo las ve ahora. Dice, hoy puedo entender claramente que esas experiencias apuntaban a una sola cosa, hacer de mí un predicador. Pero ojo, es muy cuidadoso aquí. Sí, esa distinción teológica que hace es crucial. No dice que el mal fue bueno. Dice que Dios puede usar ese mal, sacar algo bueno de ahí, como en su caso. La polio lo limitó físicamente, y eso lo empujó a desarrollar la palabra. Dice con humor, nunca voy a correr los 100 metros planos, pero a mí muy poca gente me gana corriendo con palabras. Buena línea. Pero aclara enseguida que el hecho de que Dios saque bien del mal no nos da derecho a llamar bueno a lo que siempre será malo. La polio, el divorcio, el dolor, siguen siendo malos en sí mismos. Es una forma de ver cómo la vocación se forja en la adversidad, pero sin romantizarla. Reconoce el poder redentor de Dios sobre las circunstancias sin negar el dolor. Y esta idea de la formación en la dificultad tiene otra capa interesante que menciona Chiang, la conexión entre el mensaje que predicas y tu propia necesidad. ¿Ah, sí? Cuenta que a veces los mensajes que Dios nos da para predicar son los mensajes que yo mismo necesito. Da un ejemplo sobre preparar algo sobre música y darse cuenta de que él era el primer destinatario. Eso sugiere que comunicar algo trascendente no es solo de aquí para allá. Es un proceso donde el mensajero también es confrontado, moldeado, sanado quizá por la verdad que articula. Tiene que resonar primero adentro, ¿no? Y eso aplica más allá de la predicación, creo yo. En cualquier enseñanza profunda, sin duda, refuerza la idea de autenticidad. Uno no puede dar lo que no tiene o no está recibiendo. Entonces, si el llamado no se basa en la habilidad o la autosuficiencia, ¿qué es lo que Dios sí pide? La lectura de Chiang de Jeremías apunta a la obediencia. Correcto. Después de que Jeremías dice, soy niño, Dios no responde, tranquilo, te haré un gran orador. No. Le dice en el verso 7, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. El foco está en la disposición, ir y decir lo que se te encarga, obediencia. No se centra en si te sientes capaz, sino en si estás dispuesto a actuar. Es un llamado a la acción confiada, a pesar de las dudas. Y Chang cuenta cómo esto le pasó a él, que a veces lo enviaron a públicos para los que no se sentía cómodo, digamos, que no hubiera elegido. Menciona pasar de círculos universitarios a gente no académica, muy humilde, muy sencilla. Dice que eso le exigió casi un volver a reconvertirme como predicador, adaptarse por obediencia. Esa obediencia implica salir de la zona de confort, enfrentar contextos que te desafían. Parece parte del paquete, según Chang. Y esos auditorios pueden dar miedo. Es significativo que justo después de decirle, ve y habla, Dios le dice a Jeremías en el verso 8, no temas delante de ellos. Chang usa esto para hablar de los auditorios de hoy. Y aquí es una comparación que me dejó pensando. A ver qué comparación hace. Compara predicar en el Perú de los 80s con Sendero Luminoso, el MRTA, una época peligrosa de verdad. Sí, de violencia política muy fuerte. Donde predicaba en plazas tomadas, universidades. Compara eso con predicarle a la juventud latinoamericana de ahora. Uno pensaría que el contexto de los 80 era mucho más intimidante, ¿no? Es lo lógico. Pero Chiang dice lo contrario. Describe a los jóvenes de hoy como centrados en sí mismos, indiferentes. Buscan espiritualidad, sí, pero sin Dios, sin iglesia, sin Biblia. Y concluye, esto es fuerte, su auditorio, el de los semilleros a mí, me genera más miedo que el que yo tenía en los 80. ¡Wow! ¿Y por qué? ¿Cuál es su argumento?
Dice que el auditorio de los 80, aunque violento, tenía una pasión por la justicia, por el cambio. Solo necesitaban ver una pasión mayor en Cristo. Pero la indiferencia, el egocentrismo, esa espiritualidad difusa de hoy, le parecen un reto más profundo, más desconcertante. Es una perspectiva aguda, y quizá polémica, sobre los desafíos culturales de hoy para comunicar la fe. Pone el dedo en la llaga de la apatía como un obstáculo mayor que la hostilidad directa. Exacto. Pero venga de donde venga el miedo, violencia, indiferencia o la propia inseguridad, la respuesta divina en Jeremías 1:8 es la misma. No temas, porque contigo estoy para librarte. La clave no está en la fuerza del mensajero, sino en esa promesa, la presencia divina que acompaña. Justamente, Chiang insiste en que esa presencia es lo que hace al predicador. Dice, es la presencia de Dios con nosotros la que nos hace predicadores. Y para hablar de esto, usa un término del mundo pentecostal, unción. Un concepto a veces difícil de definir teológicamente, ¿verdad? Pero muy real en la experiencia de mucha gente. Chiang lo sabe. Admite que es muy difícil de definir, pero dice que la unción, entendida como esa presencia tangible de Dios con el predicador, es algo que todo el mundo lo puede reconocer cuando pasa. Se nota cuando Dios está actuando a través de la persona. Y si esa presencia, esa unción, es lo decisivo, eso cambia el enfoque de cómo formar a la gente que comunica estos mensajes, ¿no? Totalmente. Chiang dice que las herramientas técnicas son importantes, la exégesis, la hermenéutica, la homilética, pero no son el núcleo. Son necesarias pero no suficientes. Exacto. Afirma que básicamente la formación de predicadores se va a volver en una formación de la espiritualidad. La pregunta clave es, ¿cómo cultivamos esa presencia de Dios en nuestra vida? Entendido. No se trata solo de aprender técnicas, sino de profundizar la relación que permite que Dios actúe a través tuyo. Y eso nos lleva al último punto clave de Chiang sobre Jeremías 1. El gesto simbólico del verso 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Un acto de comisión, muy íntimo, muy poderoso. Dios mismo equipa a Jeremías, pone sus palabras en su boca. La interpretación de Chiang aquí es profunda. Dice que lo que Dios vio en Jeremías, más allá de sus dudas, fue un hombre confiable. Alguien a quien podía entregarle lo más valioso que él tenía, su palabra. Se refiere a esa palabra divina, creadora, la que se hizo carne en Jesús en la teología cristiana. Y esa palabra se confía a un humano falible. Es increíble si lo piensas. Una dignidad y una responsabilidad enormes. Claro, pensar en esa confianza divina, depositada en gente como nosotros, llenos de inseguridades. La pregunta es, ¿cómo respondes a eso? ¿Cómo vives a la altura de esa confianza? Chiang lo aborda directamente. Dice que esa confianza se vuelve el eje de todo. Toda nuestra vida, todo nuestro llamamiento va a consistir en una sola cosa, honrar esa confianza. Y lo hace práctico. Predicar sin prepararse es deshonrar esa confianza. O sea, no es solo pereza o falta de profesionalismo. Incluye que todo este proceso, el llamado en la crisis, elegir al inadecuado, formar en la adversidad, capacitar con su presencia, otorgar su confianza, es un verdadero milagro. Un milagro. Sus palabras son, el más grande de todos los milagros, que Dios pueda hablar a través tuyo y a través mío. Eso es demasiado. Y repite que solo la presencia de Dios, la unción, hace posible este milagro cotidiano, que la palabra perfecta de Dios se comunique a través de vasos imperfectos como nosotros. Un cierre que llama a la humildad radical, ¿no? A depender constantemente. La eficacia no está en nosotros, sino en el mensaje y en la presencia del que envía. Entonces, resumiendo las ideas clave de Chiang sobre el llamado en Jeremías 1, surge en la crisis, no busca autosuficiencia, sino obediencia desde la conciencia de incapacidad, la enseñabilidad. La adversidad, aunque mala, Dios la usa para formar. La tarea se sostiene por la presencia de Dios, no por habilidad humana. Y el núcleo es ser confiable para llevar su palabra y honrar esa confianza. Y bueno, termina animando a los semilleros, reconociendo que están abriendo camino. Y quizás como reflexión final. Chiang habla mucho de los auditorios externos que dan miedo, como esa juventud indiferente. Pero su análisis de Jeremías
que empieza con la propia inseguridad del profeta. No sé hablar, soy niño. Nos recuerda algo importante. Ajá. Quizás el auditorio más constante, el más desafiante para cualquiera que intenta comunicar algo de valor, un sermón, una idea, un proyecto, es el auditorio interno. La duda, el síndrome del impostor, el sentirnos insuficientes. Claro, la lucha interna. Exacto. Y el marco que Chiang saca de Jeremías, un llamado soberano que no depende de nosotros, una promesa de presencia que capacita y la dignidad de una confianza otorgada, ofrece un ancla muy poderosa. No solo para predicadores, es un paradigma para cualquiera que enfrenta una tarea sintiéndose inadecuado, pero llamado a cumplirla. Nos recuerda que la fuente última de nuestra capacidad, de nuestra autoridad, muchas veces, está fuera de nosotros mismos, en aquel que llama y acompaña.